En un pequeño pueblo perdido entre las montañas, se encontraba un antiguo monasterio abandonado. Según la leyenda local, en aquel lugar se escondía una estatua única y siniestra conocida como el Buda del Terror. Se decía que aquellos que se atrevían a contemplarla quedaban atrapados en una espiral de terror y angustia. Un grupo de aventureros decidieron explorar el monasterio en busca de emociones fuertes. Adentrándose en la oscuridad y rodeados de un aire denso, se encontraron con una sala oculta. Allí, descubrieron al Buda del Terror en todo su esplendor, una estatua grotesca y distorsionada que emanaba una energía perturbadora. Sin ser conscientes de la maldición que envolvía la estatua, los aventureros tomaron fotografías y se burlaron de su aspecto. Sin embargo, a medida que abandonaban el monasterio, comenzaron a experimentar extraños sucesos. Pesadillas vívidas y escalofriantes los atormentaban cada noche, y una sensación de presencia ominosa los perseguía a cada paso. Poco a poco, la maldición del Buda del Terror se adentró en sus vidas. Las sombras se volvieron más densas, los ruidos inexplicables llenaron sus hogares y una sensación de paranoia los consumía. No importaba cuánto intentaran alejarse de la estatua, ésta parecía tener un control siniestro sobre sus mentes y almas. La situación se volvió cada vez más aterradora. Los aventureros, presos del miedo, se vieron obligados a enfrentar sus propios demonios internos. La paranoia y la desconfianza se apoderaron de ellos, y la línea entre la realidad y la pesadilla se volvió borrosa. Uno a uno, los miembros del grupo comenzaron a desaparecer en circunstancias inexplicables. Sus cuerpos fueron encontrados sin vida, con expresiones de pavor eternizadas en sus rostros. El Buda del Terror parecía estar alimentándose de su miedo, cobrándose sus vidas una tras otra. El último superviviente, en un estado de terror inimaginable, decidió tomar medidas desesperadas. Buscó la ayuda de un anciano sabio conocedor de los oscuros secretos del monasterio. Juntos, idearon un plan para liberarse de la maldición y destruir al Buda del Terror de una vez por todas. Armados con amuletos sagrados y rezos ancestrales, regresaron al monasterio con determinación. Se adentraron en las profundidades más oscuras del edificio, enfrentando trampas mortales y almas en pena que intentaban detenerlos. Finalmente, llegaron a la sala donde yacía la estatua. Con un último acto de valentía, el superviviente se acercó al Buda del Terror y pronunció una antigua invocación. La estatua comenzó a temblar y emitir un aura maligna mientras el sabio y el superviviente se mantenían firmes en su posición. La oscuridad se intensificó a su alrededor, pero ellos no retrocedieron. Con cada palabra del conjuro, la estatua parecía debilitarse lentamente. De repente, una oleada de energía siniestra se liberó de la estatua, envolviendo a los valientes guerreros. El Buda del Terror mostró su verdadera forma, revelando un rostro grotesco y ojos llenos de malicia. La batalla entre el bien y el mal alcanzó su punto culminante. En un intento desesperado por sobrevivir, el superviviente arrojó un objeto sagrado directamente al corazón de la estatua. Un destello de luz brillante iluminó la sala, y el Buda del Terror se desmoronó en pedazos. La maldición fue finalmente derrotada. La oscuridad que envolvía el monasterio se disipó lentamente, y el sabio y el superviviente pudieron respirar aliviados. La pesadilla había llegado a su fin, pero las cicatrices emocionales dejadas por el Buda del Terror permanecerían para siempre. Tras la derrota del Buda del Terror, el sabio y el superviviente advirtieron solemnemente a otros aventureros y viajeros de los peligros ocultos en el monasterio. Nadie debía subestimar el poder de lo desconocido y las consecuencias de despertar fuerzas malignas. El monasterio fue declarado como un lugar prohibido, y se erigieron barreras para mantener alejados a los curiosos. La historia del Buda del Terror quedó como una leyenda aterradora,
recordando a todos que hay fuerzas oscuras que deben permanecer encadenadas. Aunque la maldición fue vencida, el superviviente y el sabio cargaron con las secuelas de la experiencia. Pesadillas ocasionales y la sombra del miedo los acompañarían de por vida, recordándoles el precio que pagaron por enfrentarse al terror. La historia del Buda del terror se convirtió en un relato legendario, cautivando a aquellos que buscaban emociones extremas y advirtiendo a los imprudentes de los peligros que acechan en las sombras. Y en el remoto monasterio, la estatua destrozada permaneció como un recordatorio silencioso de la lucha contra el mal y el precio del valor. Espero que le haya gustado el cuento El budista del terror.